la calidad de vida de la ciudad y de sus habitantes. Y hay que buscar, como decimos siempre, el cómo. Desde luego, por nuestra parte, hacemos todo lo posible y empleamos cada semana este espacio para que esa voz se escuche, para abordar los diferentes problemas que se puedan dar en la ciudad. Hoy nos encontramos con un asunto que está, digamos, medio en la sección Participa y también, por otra parte, en la sección En Verde. Y es que está con nosotros Juan Escribano, portavoz de la plataforma Ecologistas en Acción en Córdoba. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan, decíamos que hoy nuestro Participa es muy especial, ¿no? Porque vamos a hablar no solo ya de conciencia en general, sino de conciencia medioambiental, ¿no? Sí, exactamente. El movimiento ecologista tiene la peculiaridad de que cuando se producen determinados acontecimientos que vinculan algo más que el medio ambiente, sobre todo cuando se trata de medio ambiente urbano, muchos ciudadanos se aproximan a nosotros y creamos esa sinergia entre las sensibilidades ciudadanas y las sensibilidades de defensa del medio ambiente, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, con la plataforma Córdoba por un aire limpio, que en relación con la posibilidad de la conversión en incineradora de la empresa Cosmos. Efectivamente, de hecho vamos a empezar por ahí porque la actualidad pues nos sigue reclamando, ¿no? Nos sigue pidiendo que nos acerquemos de nuevo a la situación de Cosmos, aunque hoy no solo vamos a hablar de, bueno, de la fase actual en la que nos encontramos, sino también de, como decías al principio, de un problema que también ocupa, ¿no?, a la conciencia medioambiental, y es que desde el principio la plataforma Córdoba Aire Limpio también se ha preocupado, ¿no?, por la situación, por el empleo de los trabajadores de Cosmos Timpor. Sí, exactamente. Desde que nosotros nos constituimos como plataforma, casi ya más de un año, en primer lugar nos sorprendió la receptividad que había por parte de la ciudadanía. Todas las asociaciones de vecinos de la zona, la Federación de Asociaciones de Vecinos y casi todas las asociaciones sociales a través de Córdoba Solidaria y partidos políticos de la oposición, pues se integraron en la plataforma. O sea, lo que primero nosotros vimos fue un especial interés en ese tema, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo lo que nosotros detectamos ahí fue una intención por parte de la empresa de hacer una separación entre lo que era la defensa de los derechos de los trabajadores que trabajan en Cosmos Timpor y por otra parte su intención de llevar a cabo la reconversión industrial y convertir aquello en una incineradora. Ellos siempre dijeron que si no se podía hacer una incineradora allí, se peligraba el empleo. Bueno, pues desgraciadamente durante esta semana hemos visto que se anuncia un expediente de regulación de empleo. Los primeros que lamentamos que eso ocurra somos el movimiento ecologista, sobre todo Ecologistas en Acción, que es un movimiento de ecología social, por lo tanto siempre ponemos al ser humano como primero de nuestros objetivos, ¿no? La situación en Córdoba pues es bastante penosa en lo que se refiere al empleo y hemos visto cómo estas personas van a ser despedidas. Y la empresa inmediatamente ha dicho que eso se debe a que hay muchas presiones por parte de la ciudadanía para impedir que se reconvierta la cementera en una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos. Es decir, o hay incineradora de residuos tóxicos y peligrosos o no hay empleo. Y nosotros consideramos que esa dicotomía es absolutamente falsa. Hay un informe realizado por Greenpeace en relación con las cementeras y la incineradora demostraba que un tratamiento limpio de los residuos, es decir, que en lugar de quemar residuos, como aquí va a ocurrir con los residuos de neumáticos, los que proceden de los contenedores amarillos, etcétera, se llevará a cabo una recogida, una selección y una reutilización respetuosa con el medio ambiente de esos residuos, se generaría una relación de empleo de 6 a 1, es decir, un solo empleo en una incineradora genera 6 empleos si los residuos se gestionan de otra manera. Así que esa no es la dicotomía. La dicotomía es beneficios empresariales máximos o reducción de beneficios empresariales para generar un empleo verde y un empleo de calidad, 6 veces superior al empleo que genera la incineradora. Además, la empresa esgrime también otros argumentos, otras virtudes o beneficios, como decías, Juan, por ejemplo, la reducción de residuos en vertederos, la bajada en el consumo del petróleo y el ahorro en los recursos no renovables. ¿Qué crédito le dais a este tipo de aducciones, a este tipo de principios según los cuales también sería recomendable que se diera ese paso? Hombre, efectivamente, si queman residuos tóxicos y peligrosos, dejan de consumir lo que ahora mismo están consumiendo, que es coque, que es un derivado
muy tóxico también, pero mucho menos de lo que serían los que quieren quemar. Eso es así, eso es cierto. Si quemas residuos, reduce los combustibles actuales, los combustibles que se denominan convencionales. Pero claro, hay otros mecanismos también de reducción de la combustión de petróleo, por ejemplo el biodiesel o la biomasa, es decir, el gas natural, es decir, hay otros medios para conseguir que eso no tengamos que quemar tanto petróleo, o sea que eso tampoco es cierto. Pero es que además, en el caso de que lo fuera, estamos hablando de que se genera un aumento de la polución que es inasumible. Es decir, que si la reducción de los costes de la energía, como consecuencia de la reducción del consumo de petróleo, implica el aumento exponencial, como aquí ocurre, de la emisión de sustancias altamente peligrosas y cancerígenas en un lugar rodeado por alrededor de 75.000 personas, 8 o 9 colegios, pues no es posible que eso, ni siquiera en el caso de que fuera cierto, pudiera compensar, ¿no? Entonces, tampoco entendéis como válido ese concepto de la valorización energética, ¿no? No, eso es un concepto que se utiliza tanto por las normas europeas como por las normas estatales, pero que es un concepto que, como la mayor parte de las ocasiones, las leyes no son asépticas, sino que lo que detrás hay es una ideología y una manera de entender las relaciones entre las personas y las relaciones de las personas con el medio ambiente. Igual que ocurre con las normas laborales, donde al empresario se le denomina emprendedor y a los contratos que precarizan el empleo y acaban con las indemnizaciones se le llama de fomento de los emprendedores, pues igual ocurre aquí, quemar residuos tóxicos y peligrosos que no son posibles controlar por ningún tipo de tecnología actual, que no existe filtro alguno que sea capaz de retener la dioxina y los furanos, a eso se llama valorizar. Es una manera de hablar, pero si quieres utilizamos ese término, pero entonces tendríamos que decir que valorizar es altamente peligroso para la salud de los ciudadanos. Por un lado, ellos sostienen que sí existen esos sistemas de filtración, que existen unos estudios que entiendo que vienen de la empresa, pero por otro lado nos encontramos con la postura opuesta, con lo que dice la plataforma Córdoba Aire Limpio, y es que no existe un umbral mínimo, ¿no?, de seguridad. Sobre todo preocupan especialmente pues, el furano o, por ejemplo, la dioxina, porque además los efectos, y eso lo hemos dicho aquí muchas veces, no son necesariamente a corto plazo. No, exactamente. Los informes que nosotros barajamos son informes que también son imparciales. Por ejemplo, el informe de la Universidad de Navarra, un informe de la Universidad de Barcelona, hay informes internacionales publicados en las más prestigiosas revistas internacionales con avales científicos que dicen que los furanos y la dioxina, como consecuencia de su tamaño tan extremadamente pequeño, no pueden ser filtradas por ningún filtro. Ellos aducen que la alta combustión a la que se va a someter los residuos tóxicos y peligrosos prácticamente impiden la emisión de furanos y dioxina, pero claro, no todo el momento el horno mantiene la temperatura necesaria para que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, en cuanto la temperatura del horno baje, inmediatamente se generan la dioxina y los furanos que no son posibles de filtrar. Hasta ese punto es así que cuando los mecanismos para controlar la dioxina y los furanos tienen que ser mecanismos permanentes, a pie de chimenea, y muchas veces incluso ni así son capaces de detectar la existencia de esas partículas que son bioacumulativas, es decir, que toda la que salga por la chimenea termina convirtiéndose en una partícula que integramos en nuestras cadenas tróficas, que acumulamos y que unas pequeñísimas porciones, sobre todo en los niños de entre 0 y 5 años, pues generan problemas de salud evidentes y que las autoridades médicas dicen que efectivamente eso es así. La dioxina, por ejemplo, que sería uno de los elementos más peligrosos, los científicos que están a sueldo de la industria siempre negaron la toxicidad de la dioxina. Sin embargo, después de acontecimientos como los que pasaron en el norte de Italia, con el accidente de una industria que provocó emisiones de dioxina, o lo que pasó en Bhopal, en la India, pues los científicos han tenido que decir que efectivamente la dioxina son las sustancias que genera el ser humano en los procesos industriales más altamente peligrosas, y eso va a salir por la chimenea de Cosmos Import.
No hay, por tanto, ninguna posibilidad, ninguna justificación que no sea una justificación puramente mercantil, en la que se ponga en una balanza, por una parte, los intereses económicos, que no los de los trabajadores, como hemos visto ahora, que ni siquiera esperan a que se reconvierta para echar a los trabajadores, y por otra parte, la salud de los ciudadanos. No creo que eso sea posible, no hay posibilidad, porque, como decimos en derecho, para que eso se pueda comparar, tiene que existir una equivalencia entre los bienes jurídicos. Y no existe equivalencia entre los bienes jurídicos. Enriquecimiento y salud no son bienes jurídicos equivalentes. Entonces, no creo que haya ningún tipo de argumento que pueda ir o pueda justificar la reconversión industrial de Cosmos-Import. En esa dirección queríamos ir ahora, Juan, y es que se produce esta noticia, ¿verdad?, este expediente de regulación de empleo, y de hecho estaba prefijada, ¿no?, esta reconversión para finales de este año, principios del que viene. Sin embargo, no sé si tenemos ya noticias, si existe ya esos documentos presentados por parte de la empresa para obtener la licencia. Recordemos que la autorización ambiental integrada por la Junta en 2007 es compatible, pero solo con quema de residuos no tóxicos, o sea que Cosmos-Import, la multinacional portuguesa, tendría todavía, ¿no?, pasos por dar para que se pudiera hacer efectiva. Sí, exactamente, tiene que darse toda la transformación de la empresa, que actualmente es una empresa de producción de cemento convencional, se tiene que producir una reconversión. Para eso se necesita la autorización ambiental integrada, que ya tienen, que nosotros creemos que ha prescrito esa autorización ambiental integrada, estamos estudiándolo jurídicamente, pero a partir de ahí se necesita la reconversión física de la empresa en eso, y para eso también necesita una serie de autorizaciones que, por mucho que hemos intentado conseguir, si es o no, están o no en esa fase, la información desgraciadamente todavía no es transparente y no nos lo han hecho llegar. Esa sería la situación. Pero volviendo con respecto al empleo, hemos visto cómo en otros lugares donde se ha producido esa reconversión, sobre todo en el norte de España, en zonas de Ramarra, País Vasco, Cantabria, donde ya se han producido reconversiones de ese tipo, hemos visto cómo, y se puede detectar simplemente acudiendo a la hemeroteca, en internet y mirando lo que ha ocurrido. Cada vez que se produce una reconversión industrial de una cementera y una incineradora, los primeros que se perjudican es el empleo. El empleo necesario en una incineradora es mucho menor que el empleo necesario en una cementera convencional. Por lo tanto, lo que ha hecho la empresa, anunciándolo con tanta antelación, intentando echar la culpa a las plataformas de que el empleo que se va a destruir es culpa nuestra, en otros muchos sitios se ha demostrado que es la reconversión en sí misma la que genera la destrucción de empleo. Por lo tanto, lo que yo pido a los trabajadores, a las trabajadoras de Cosmos-Import, es que se opongan a la reconversión precisamente para la defensa de sus derechos. Y nosotros estamos también en la defensa de los derechos de los trabajadores de Cosmos-Import. No queremos que se pierda ni un solo empleo en Cosmos-Import, pero para eso es necesario que no se reconvierta. ¿Y por qué crees que se ha producido ese manejo de los tiempos? Porque no sé si es exagerado, pero creo que se ha hecho mal, ¿no?, que se ha precipitado. La noticia de ese ERE debería haber aparecido cuando nos encontráramos ya en el punto de inflexión, ¿no?, cuando estuviéramos ya pues a punto de dar ese paso. Yo entendería que por parte de la empresa se planteara, ¿no?, a la ciudadanía: si queréis que esto no suceda, necesitamos realmente poder hacer esa reconversión. Sin embargo, esto es anterior ya, ¿no? Sí, pero a lo mejor precisamente está ahí la estrategia, ¿no? Anuncian la existencia del ERE y ellos piensan que de esa manera se arman de razones frente a la ciudadanía, que cada vez está más activa. Por otra parte, la plataforma estamos en unos niveles de participación impresionantes, es decir, que eso lo detecta la empresa juega muy bien con esos tiempos, y como no tiene tampoco argumentos, porque nosotros hemos tenido debates con ellos y no tienen argumentos científicos para demostrarnos que no va a producir ningún efecto sobre la salud, pues utilizan el empleo. Vamos a realizar un ERE, la culpa del ERE la tiene la plataforma, ¿no?, o los ciudadanos en general, que son los que se están movilizando contra la reconversión. Yo creo que va un poco por ahí. De hecho, incluso cuando anunciaron que iban a ejecutar la autorización ambiental integrada en septiembre del año 2011, nos sorprendió mucho. Y ¿para qué hacen este anuncio cuando lo podían haber hecho sin necesidad de salir en prensa? Hicieron una rueda de prensa para anunciarlo. Ahí también puede ser que esté la razón en este expediente de regulación de empleo. Anunciar para que se active la ciudadanía contra la incineración, y de esa manera justifica los expedientes, porque claro, imagínate que no hubiera habido movilización, se produce la reconversión, nos destrozan la salud, y una vez que se produce, como sabemos que eso va a ocurrir, destruyen empleo. Es decir, que
la verdad es que la imagen de la empresa no quedaría excesivamente bien. Anticipan el expediente de regulación de empleo, nos lo reprochan a nosotros, cuando sabemos perfectamente que el empleo se va a destruir, porque esa reconversión implica destrucción de empleo. Entonces es momento, ¿no?, ahora más que nunca, para que se sigan produciendo esas concentraciones. Recordemos que la plataforma es una especie de crisol, ¿no?, de toda la ciudadanía cordobesa, porque en ella intervienen o de ella forman parte desde la Federación de Asociaciones Vecinales, Alzahara, hasta AMPAs y todo tipo de colectivos, o sea que no solo están implicados directamente pues asociaciones de corte o de tipo medioambiental. Sí, en la plataforma, yo no recuerdo ninguna plataforma con tanta diversidad. Como bien dice, el movimiento ciudadano está prácticamente en su totalidad, tanto en las asociaciones de vecinos de la zona como a través de la federación, la AMPA de todos los colegios, a pesar de que en esa AMPA hay padres trabajadores de Cosmosimbo, a pesar de eso las AMPA también se integraron desde un primer momento en la plataforma, pero todos los demás colectivos sociales. Córdoba Solidaria desde un primer momento se integró, y Córdoba Solidaria es una coordinadora que integra a todos los colectivos sociales de Córdoba, pero también partidos políticos, que no quiero citar porque no me gusta citar a los partidos políticos, pero también partidos políticos, o sea, prácticamente la ciudadanía ha sido consciente de que eso era un problema que no podíamos admitir, y nos hemos movilizado en ese sentido. No es ya una cuestión de ecologistas ni de aquellos que pretenden, pues, como dice la empresa, someter a Córdoba a una situación de atraso, ni muchísimo menos. Es una situación, un problema que afecta a todos, nos afecta a la salud. Estamos hablando de una ciudad de 310.000 habitantes y Cosmosimbo está en el corazón y en una zona muy peligrosa, porque los vientos dominantes en Córdoba son siempre de Cosmosimbo hacia la ciudad. Hay determinados elementos, de hecho, cuando los que tenemos ya un poco más de edad, recordamos cuando no tenían chimenea, cuando no tenían todavía filtros, Baldoyeros, uno de los barrios más populares de Córdoba, más populosos, estaban sometidos permanentemente a la lluvia de cemento, porque los vientos dominantes van hacia allí. Es decir, que era un problema que los ciudadanos han sabido apreciar y por eso se han movilizado, y afortunadamente estamos dando los frutos. Afectaría efectivamente no solo a la zona de Levante y a barrios limítrofes, y por eso siempre se ha hablado, no sé si ya se ha abandonado esa alternativa de la posibilidad de que simplemente fuera una cuestión de abandonar ese radio, ese espacio y ubicarse en las afueras. Supongo que esta opción desde la plataforma tampoco la termináis de ver, ¿no? Una incineradora es un problema medioambiental allí donde esté. Por eso. Evidentemente, si tenemos que ponderar los diferentes perjuicios que implica estar en un lugar u otro, evidentemente, cuanto más lejos esté de los núcleos urbanos, mejor. Los furanos, de todas maneras, y las dioxinas son partículas muy volátiles, es decir, su capacidad de incidir en la salud no solo es en los alrededores de la empresa, sino varios kilómetros alrededor. Pero bueno, si tenemos que valorarlo, evidentemente, si está lejos de la ciudad, mucho mejor, pero no es un buen momento tampoco para trasladar a una industria como aquella. Claro. Nosotros tenemos claro una cosa, y es que lo que se trata con la reconversión es simplemente prolongar la agonía de Cosmosimbo. La mayor parte de las industrias como Cosmosimbo están cerrando. Lo que quiere Cosmosimbo es prolongar esa agonía a través de la quema de residuos hasta tanto se pueda, destruyendo empleo, eso sí va a hacerlo, abandonando las canteras y las explotaciones de cemento y manteniendo eso de manera totalmente artificial, porque ya no va a ser su objeto social anterior, sino el nuevo. Y hay una cosa muy curiosa, el ministro de Industria decía otro día que las industrias cementeras están manteniéndose en activo para cobrar los derechos de emisión que el protocolo de Kioto les concedió, o sea, la compra de emisiones de España, de la distribución de las emisiones, se beneficiaron mucho de la distribución de las emisiones. Como ahora tienen una actividad industrial muy baja, pues no están emitiendo todo lo que pueden, y como, según el protocolo de Kioto, puedes vender lo que no produce, lo que no genera. Por lo tanto, la industria del cemento están vendiendo emisiones, y muchas industrias están paradas, no producen, pero sí que están todavía abiertas para poder vender esas emisiones. Así que eso también habría que tenerlo en cuenta. Quizás Cosmosimbo está también en esa línea, ¿no? Ahí sí que ya no se necesitaría empleo, despedirían prácticamente la mayor parte de la plantilla, mantendrían la empresa como una pura ficción y empezarían a vender
cuotas de emisión. Bueno, y por concretar, Juan, ¿en qué momento nos encontramos de ese expediente, de esa convocatoria, ese concurso de acreedores? De la expediente de regulación de empleo, Sí. ellos ahora mismo simplemente lo han anunciado. Si recordamos la reforma del Estatuto de los Trabajadores que se produjo en este año, ahora ya ni siquiera es necesario el dictamen por parte de la autoridad laboral. Entonces, lo único que hace falta es ponerse en contacto con los representantes de los trabajadores, iniciar un periodo de consulta, Sí. Independientemente de cómo salga el periodo de consulta, la empresa dicta el expediente de regulación de empleo a los que los trabajadores van a poder recurrir. En esa situación estamos. No sé, ahora mismo solo lo han anunciado, no sé si ya se lo han comunicado a los trabajadores, pero después de la reforma, todo el poder de llevar a cabo los despidos a través del ERE está en manos empresariales, igual que en cualquier otra empresa, también en esta, ¿no? Desde la plataforma, entonces, se dibuja un futuro bastante, en fin, bastante oscuro, ¿no?, para esta plantilla. Pues sí, ya lo dijimos desde el primer momento, en cuando nos reunimos con los sindicatos se mantuvieron en una posición totalmente fiel a lo que era la política empresarial, pero nosotros se lo decíamos, vosotros al final vais a tener siendo perjudicados. Si no se reconvierte, la empresa va a cerrar y se va a convertir en una simple vendedora de emisiones. Si se reconvierte, el empleo de una empresa que quema residuos es muchísimo menor que el de una empresa que fabrica cemento. Siempre vais a ser vosotros los perjudicados, así que no tiene sentido esa oposición visceral que se detecta, por ejemplo, en la prensa, los comentarios a la noticia del expediente de regulación de empleo, porque es que no estamos en dos bandos distintos, estamos en el mismo bando. Lo que pasa es que quizás no hemos sido capaces de comunicarnos unos con los otros adecuadamente. Y además de trabajar en esa comunicación, ¿cuáles son las otras líneas de actuación que tiene en este momento la plataforma, que recordemos hace poco menos de un mes se concentraba, ¿no?, en la Joroba de Aslan y reunía, creo, a 500.000 de personas? Sí, la verdad es que la convocatoria fue muy exitosa, fue un domingo con un mal tiempo, lloviendo, así que estuvo bastante bien. Lo que nosotros queremos es una reconversión real, pero hacia otra cosa. Una reconversión hacia un tratamiento de los residuos que esté precedido por la reducción, la reutilización, y ahí hay empleo. Incluso en la propia Cosmos Import se podía también reconvertir, aún manteniendo sus características actuales, en una empresa que consuma combustibles limpios dentro de las posibilidades que tiene. Y eso también crea empleo. Es decir, que es falso que la conservación del medio ambiente tenga que obligatoriamente destruir empleo. Lo que destruye empleo es precisamente la destrucción del medio ambiente. Y ahí yo creo que es donde los trabajadores tendrían que también incidir. Y nuestra solidaridad con esa familia, porque la verdad es que no deben estar pasando un buen momento. Hace unos meses se producía una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios. Ya hemos dicho que hay dos siglas políticas, ¿verdad?, en concreto, que se han implicado muy activamente con la causa de la plataforma, pero te pregunto si tenemos algún tipo de compromiso. Si hemos arrancado, por ejemplo, por parte del consistorio, creo que hace poco se producía una reunión, un encuentro con Miguel Ángel Torrico y Rafael Jaén, por parte del equipo municipal. Sí, el equipo municipal, la postura que tiene es intentar por todos los medios distraer y prolongar las reuniones para nunca tomar una decisión ni pronunciarse en ningún sentido. No le interesa pronunciarse a favor de la plataforma porque implicaría perjudicar su imagen, porque el empleo, la empresa la va a utilizar en contra de aquellos que estén en contra de la reconversión, y tampoco le interesa pronunciarse a favor de la empresa porque son muchos colectivos ciudadanos, algunos próximos a ellos, los que están en contra de la reconversión. Y el ayuntamiento lo que está haciendo es procurar por todos los medios distraer un poco y dilatar en el tiempo la toma de una decisión. Y ahí está claro lo que decía Napoleón, de si quieres que un asunto se meta en un cajón, nombra una comisión. Pues eso es lo que ha hecho el ayuntamiento. En cuanto vio que aquello no le interesaba en ninguno de los dos sentidos, nombró una comisión. Pero además una comisión que convoca
y cuando estábamos al día anterior de que se celebre, nos llaman y nos dicen que es que la empresa en ese momento no se ha podido reunir, que nos convocarán en otra reunión, etcétera, etcétera. La primera reunión que tuvimos con el alcalde, con Miguel Ángel Torrico, fue auténticamente una cosa de una falta de respeto tremendo. El alcalde vino, se echó la foto, estuvo 3 minutos mientras que consultaba el teléfono móvil y a los 3 minutos se levantó y se fue y dejó a Miguel Ángel Torrico, pero para colmo, Miguel Ángel Torrico solo tuvo 10 minutos, también igual con el móvil, y dejó a Rafael Jaén, y Rafael Jaén fue simplemente un moderador en la discusión que estábamos manteniendo con la empresa. Esa es la actitud del ayuntamiento. A partir de ahí, el ayuntamiento lo único que ha hecho es convocar varias veces a esa comisión, en algunas ocasiones de manera totalmente frustrante y en otras pues sin ningún tipo de virtualidad práctica. El ayuntamiento no está tomando esto en serio, pero tampoco quiere demostrarlo al exterior. Esa es la postura actualmente. Entonces, siguiendo con esa teoría, con ese planteamiento, de momento Cosmos Cimpor estaría consiguiendo, ¿no?, lo que se propone al lanzar esa noticia, ¿no? Colocar, por ejemplo, al equipo municipal en este caso en una posición, digamos, un poco imposible, ¿no?, que no se pueda colocar ni afianzar ni de un lado, ni de un bando, ni de otro, ¿no?, entre comillas. Sí, claro, pero eso también es la acción política. Hacer política implica tomar decisiones que no para todo el mundo son agradables. Precisamente el partido que gobierna en la ciudad está llevando a cabo unos recortes, una semana sí, otra también, en todos los sectores, en recortes muy impopulares en muchas ocasiones, sin embargo no les importa, porque su orientación ideológica está en eso, en la privatización de la salud, en la privatización de la educación, en la destrucción de todo el estado del bienestar, ¿no? Eso no le importa, y a pesar de que sea impopular, sin embargo aquí sí que le importa. Así que gobernar es tomar decisiones incómodas, y en este caso quizás también tendrían que hacerlo, ¿no?, que se pronuncien, que digan que si están a favor o no de la incineradora, y si no están a favor de la incineradora, que impongan todas las trabas posibles dentro de sus competencias para las autorizaciones que tiene que dar el ayuntamiento. Esa sería un poco, creo, que la opción de un político que valiente y coherente, ¿no? Teniendo en cuenta que la plataforma no se siente en absoluto respaldada, en este caso por el consistorio, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque entendemos que vamos mucho más allá, ¿no?, del mensaje que queremos lanzar, de visibilizarlo, de las concentraciones. ¿Cuál es la estrategia que queda a Córdoba Aire Limpio? Bueno, estamos utilizando también la vía jurídica. Entendemos que la autorización ambiental integrada posiblemente haya prescrito, tiene un plazo de ejecución y el plazo de ejecución, a nuestro entender, ha terminado. No estamos en esa vía con los abogados para ver si lo conseguimos, y en el caso de que si fuera y que hubiera prescrito, supongo que la empresa volvería a solicitar una nueva autorización ambiental integrada. Hemos tenido reuniones con el delegado provincial de Medio Ambiente para conseguir que en ese caso no ocurra, no volvamos otra vez a la misma situación de un nuevo autorización ambiental integrada. Esa sería ahora mismo la situación. También es verdad que no es la situación económica la misma hoy que la que había en el año 2010, cuando anuncian la ejecución de la autorización ambiental integrada. No sabemos qué es lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Tampoco política. Claro. Los juegos de poder dentro de la Junta de Andalucía incluso han variado poco, pero han variado un poco. Así que sería también interesante en ese sentido. Nosotros, como ciudadanos, tenemos pocos instrumentos de poder. El único instrumento de poder es la presión ciudadana, las acciones pacíficas no violentas, que traten de concienciar a la mayor parte posible de la ciudadanía. Y en eso es en lo que estamos. Creemos profundamente que hay soluciones para Cosmos Cimpor. Creemos, sin embargo, que la que ellas aportan no es en absoluto asumible, y creemos que la ciudadanía nos ha entendido, y ahí pues es donde tenemos que incidir. Aludías a ese cambio de gobierno tras el 25M, ese gobierno de coalición, ahora entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida. ¿Os habéis percatado o habéis percibido un cambio de orientación en cuanto al apoyo? Porque hablábamos del apoyo por parte del consistorio, por parte de la Junta, al menos oficialmente, ¿sí existe ese respaldo? La Junta, lo único que, bueno, en primer lugar, habría que advertir una cosa.
Y es que la autorización ambiental integrada concedió Luis Rey, es decir, el anterior delegado provincial de Medio Ambiente. Sí. Es decir, que el responsable último de que se pueda llegar a hacer una incineradora en el casco urbano de una ciudad de más de 300.000 habitantes tiene nombre y apellido, y es Luis Rey. Esa persona era de un partido político que actualmente sigue siendo el responsable de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Es decir, que el cambio político que ahí se ha producido ha sido mínimo. El mismo partido político que lo concedió sigue estando actualmente en la responsabilidad de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Ha sido muy difícil reunirse con el nuevo delegado provincial de Medio Ambiente, la plataforma, Sí. Lo hemos conseguido, pero no hemos tenido ningún compromiso en este sentido. Así que no hemos notado mucho el cambio nosotros. Vale, bueno, pues vosotros seguís adelante, ¿no? Con la misma, decíamos, con el mismo mensaje, alto y claro. No sé si hay prevista algún tipo de movilización, no sé si en el calendario tenéis a la vista algún tipo de acto. Sí, los actos no dejan de sucederse. La semana pasada, aprovechando la concesión de Córdoba como a los patios como patrimonio inmaterial de la UNESCO, tuvimos una concentración en un patio porque el patrimonio no se puede conservar con una incineradora en un casco urbano, o sea, eso sería algo incompatible. Y esta semana también tenemos una concentración, permanentemente estamos movilizándonos, tenemos exposiciones de fotografía sobre la situación de Cosmos y de la anterior empresa de ANLA en los últimos 20 años. En la página, en el blog de la plataforma se puede consultar, pero hay toda la semana algún tipo de movilización. La verdad es que las personas que están más activas en la plataforma creo que están haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido, ¿no? Y creo que va a dar sus frutos, además. Pues entonces, como sabemos que la actividad no cesa, ¿verdad?, para las personas a las que les interese implicarse en esta causa o al menos informarse mejor sobre ella, podemos ir conociendo estas fechas, estas actividades. ¿Hay algún blog específico de la plataforma? Sí, en el blog se llama Córdoba por un aire limpio y simplemente metiéndolo en cualquier buscador se encuentra. Y ahí aparecen todas las convocatorias y no solo eso, sino también un histórico sobre cuál ha sido la historia de Córdoba y ANLA, porque hay que recordar que ANLA, la antigua empresa que ahora es Cosmos Import, Sí. es una empresa a la que Córdoba, con la que tiene una gran deuda con Córdoba, no solo por contaminación, perjuicios para la salud, sino de destrucción del medio ambiente, Loma de los Escalones, Arroyo de Pedroche, Arroyo de Linares, Campiñuela. Todas esas cicatrices se van a quedar para el resto de nuestra historia. Y eso es una deuda que también tiene, es decir, que no es una empresa tampoco que acaba de llegar y que nos chantajea con el empleo, es una empresa que ha hecho mucho daño medioambiental y a la salud de los cordobeses y las cordobesas, y la empresa que ahora quiere reconvertir la empresa es una incineradora. Incluso la cuestión que hoy nos ocupa también se está convirtiendo en algo histórico casi, ¿no? No estamos hablando de algo que haya sucedido en los últimos meses, precisamente. No, yo recuerdo cuando era pequeño las movilizaciones en Bardollero, porque en Bardollero la azotea y los coches todas las noches se llenaban de cemento. Es decir, que es una empresa que ha hecho todo lo posible para tener mala prensa en la ciudad. Es decir, que no es algo nuevo y de hecho por eso es tan fácil explicar a la gente que lo que se va a hacer ahí les va a perjudicar, porque nadie se fía de Cosmos Import, de ANLA, ¿no? Pues Juan, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado y que hayas sido hoy la voz de esta plataforma, también por supuesto de Ecologistas en Acción, así que pues te emplazamos para una próxima ocasión. Antes de comenzar la entrevista me decías que eres un gran cinéfilo, así que yo creo que tendremos ocasión de hablar no solo de ecología, también de cine, pero en cualquier caso estás invitadísimo a Córdoba TV. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.